Pues nada, bienvenidos a todos. Andrés, muchas gracias por tu tiempo esta mañana de viernes, aquí en Segovia muy soleado, aunque bueno, un poquito fresquito, que se agradece después de estos días de intenso calor. Andrés, qué tal estos meses delicados? Bueno, buenos días a todos y gracias Mariano por invitarme a participar hoy a mí en este primer café, que además es una iniciativa, la hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Una iniciativa muy buena, sobre todo en estos meses del confinamiento, que nos ha permitido los viernes encontrarnos y compartir, bueno, escuchar a uno de los miembros de tu círculo, el Cluceo, y conocerlo un poquito mejor y compartir esas experiencias que por lo menos a mí me han ayudado y me han venido bien, ¿no? A estar más cerca de todos vosotros. Y estos meses, pues han sido meses, joder, han sido ya casi 4 meses muy intensos. Bueno, vamos camino de 4 meses, todavía quedan unos días, pero muy intensos, con mucho trabajo, por esa vertiente que quizá yo desarrollo como presidente de los empresarios de Segovia, que añadido a mi trabajo, pues me ha dado una carga adicional de actividad donde, bueno, por un lado no he parado en todo este tiempo porque mi empresa ha seguido trabajando, aunque hemos estado a un 50% los primeros meses, luego se ha ido recuperando la actividad porque se fueron abriendo países y la exportación, pudimos empezar a sacar mercancía, pero bueno, y tuvimos que adaptarnos mucho en mi empresa porque el 25% de nuestro negocio es supermercados, el otro 25% es el canal retail o canal tradicional, que es un cliente como pueda ser el Corte Inglés, para que os hagáis una idea, y después el 50% lo exportamos. Entonces, el canal retail y la exportación los primeros días pues se pararon completamente. Bueno, el canal retail ha estado parado hasta antes de ayer casi, y aún así todavía hay muchos establecimientos que están cerrados. Pero, sin embargo, tuvimos que afrontar un reto muy grande porque los supermercados empezaron a dispararse y las ventas se nos duplicaron al principio y luego siguieron creciendo, de tal manera que lo que para nosotros suponía un 25% de facturación, pues se ha incrementado muchísimo y eso suponían varios retos. Los primeros, intentar aguantar parte del ERTE, porque la incertidumbre es algo que nos ha ido acompañando durante todo este tiempo, con toda esa maraña de cambios legislativos, de reales decretos, además a última hora, donde no sabías cómo había que actuar y cómo no, y la prudencia de alguna forma mandaba, aunque los números te estaban pidiendo otras cosas, ¿no? Y luego el reto de conseguir la materia prima a tiempo, porque no estaba prevista. El supermercado es muy intensivo en número de unidades de nuestro producto, entonces conseguir la materia prima y conseguirla a tiempo para poder suministrar según la demanda de los clientes y organizar la producción para poder suministrar a tiempo, ¿no? Pues un reto adicional, pero por otro lado tenía el tema de FES, claro, imaginaros lo que suponía, todos aquí somos empresarios, lo que suponía desde el primer momento con todo lo que pasó, pues que primero empezamos dando respuesta a los ERTES, porque había, y bueno, ya casi a muchos se nos empieza a olvidar, ¿no? Porque el tiempo pasa demasiado deprisa y la memoria corta se nos elimina o parece que tendemos a eliminarla pronto, pero al principio no sabíamos cómo iban a ser los ERTES, los iban a aprobar, ¿no? Cuántos ERTES estuvieron sin aprobar, incluso, y hablo por experiencia propia, el ERTE que nosotros hicimos, no recibimos la carta de aprobación hasta casi 2 meses después. Con lo cual, aunque bueno, estaba el silencio administrativo, pero siempre te queda la duda, ¿no? De qué puede pasar o qué va a pasar. Pues imaginaros en la patronal la cantidad de llamadas, de preguntas, de respuestas que había que hacer desde el Departamento de Asesoría Jurídica, las tramitaciones que hemos tenido que llevar a cabo, todo eso, organizarlo y sobre todo poner el plan de contingencia que habíamos diseñado. Nosotros allí en FES, la verdad es que casi un mes antes ya habíamos empezado a planificar
todos los temas relativos al COVID, porque ya intuíamos que algo iba a pasar y además ya estábamos lanzando el mensaje a todos los empresarios para que fueran realizando sus planes de contingencia por lo que pudiera ocurrir. Incluso estuvimos haciendo jornadas y charlas para ir informando sobre ello, para que estuviéramos preparados. Pero claro, ni en el peor de nuestros presagios podíamos pensar que luego iba a llegar lo que finalmente llegó. Y a pesar de que veíamos que en China habían estado cerrados y demás, pero acordaros que siempre China hemos pensado, bueno, son chinos y tal, y entre que no nos cuentan la verdad, entre que no sé qué, pues era un tema de ellos. Yo estuve exponiendo en la feria que vamos todos los años en Alemania, que es la más importante de nuestro sector. Esa feria yo creo que no asistió ni el 40% de visitantes. Esto fue a mitad de febrero. No vino ningún chino, claro, y no vino ningún asiático en realidad, porque no vinieron japoneses, que es un mercado al que viene mucho japonés, y no vino ningún asiático. Y ya realmente ahí fue cuando te empiezas a dar cuenta de que algo va a pasar, pero ni aún ahí, porque ahí pensábamos, bueno, pues esto va a ser una crisis que pasará cuando pase en China y ya está. Ni aún ahí yo jamás imaginé que podía ser como realmente luego vino. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a trabajar y bueno, hemos estado atendiendo a todas las empresas, hemos estado, yo creo que dando un buen servicio a los empresarios con muchísimas iniciativas y tratando de estar siempre pues, al lado de la última información para trasladarla a todos. Y luego tuve que hacerme cargo de la Real Fábrica de Cristales porque nuestro director desde el primer fin de semana, el día 15 le ingresaron, le metieron directamente en la UCI y ha salido hace 3 semanas del hospital, con lo cual me tuve que enfrentar igualmente al reto de qué hacer con la Real Fábrica de Cristales por todo lo que suponía y bueno, porque se quedaba sin cabeza en ese momento y no había nadie que pudiera tomar decisiones y había que tomar un montón de decisiones, pues como en cualquier empresa normal. Y justo él llevaba ya una semana sin ir a la fundación, ni sin pasar por las instalaciones porque se encontraba mal. Y bueno, pues aquellos estaban, imaginaros, un poco que no sabían por dónde tirar. Bueno, eso me añadió un trabajo adicional, pero tenía claro una cosa en función de la situación por la que atraviesa la fundación y sobre todo porque habíamos conseguido encarrilarla y ya teníamos fondos suficientes como para que la fundación fuera viable y empezar a tener un proyecto que es en el que hemos estado trabajando y que ese proyecto realmente sea una realidad. De hecho, durante estos 3 meses hemos seguido avanzando en este proyecto y ya os lo contaré cuando ya lo hayamos presentado oficialmente, que hoy, por cierto, ahora a las 11 hacemos la primera presentación en Madrid de él. Es un proyecto europeo que al final conseguirá que la Real Fábrica de Cristales sea líder a nivel internacional o referencia, mejor dicho, a nivel internacional, como ya lo fue en su día, de todo lo que tiene que ver con el vidrio soplado. Con lo cual, esto será algo muy bueno para la Real Fábrica en sí, para el sector del vidrio soplado, que es un sector que está desapareciendo y que nosotros estamos empeñados en que no se pierda por toda la importancia que tuvo en su día y toda la importancia que todavía tiene y lo importante que puede ser en el futuro. No solamente ya por el cristal, sino porque es un oficio y hay que mantener ese oficio y porque hay muchos chavales que estarían dispuestos a aprender el oficio y bueno, podemos crear esa red de personas que al final mediante este oficio puedan emprender y puedan tener su medio de vida y que pueda ser importante y vivir bien de ello. Entonces, todo eso junto han hecho que estos 3 meses y pico, ya casi 4, pues hayan sido de una actividad frenética. Luego, nosotros llevamos adelante, en este caso, como tú decías en la presentación de este café, tanto Pedro Palomo como yo, Pedro, que es presidente de la Cámara de Comercio de Segovia, llevamos adelante pues una donación que habíamos pedido a todos los empresarios segovianos para ayudar en la manera que nosotros creíamos a paliar esa falta o esa carencia de EPIs que había en los hospitales, después de oír un llamamiento que hizo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León
solicitando a las empresas que llevaran todos los EPIs que tuvieran en sus empresas, que las acercaran a cualquier centro médico. Y la verdad es que la respuesta de las empresas fue increíble. Yo creo que casi todas las empresas se desprendieron de las mascarillas y guantes, básicamente, que eran las EPIs que pedían. Se desprendieron de ellas y las acercaron a todas las empresas. Creo que no solamente en Segovia, esto fue en todo Castilla y León. Ahí los empresarios nuevamente, demostrando su generosidad y su apoyo a la sociedad, volvieron a desprenderse de todos los medios que tenían, aún sabiendo que las podían necesitar en el futuro, pero vamos, sin ningún miramiento nos desprendimos de ellas y luego ya vimos que es que se necesitaban muchas EPIs. Nosotros nos pusimos a trabajar en ello y el otro día lo dije y lo dije por primera vez en este entorno tan privado que tenemos, ¿no? Y es que Pedro y yo no tuvimos casi ni que comentar nada, nos miramos y dijimos, aquí tenemos que hacer algo y vamos a ponernos a trabajar. Y desde ese momento iniciamos una recaudación de fondos, conseguimos casi 300.000 euros entre los empresarios segovianos. Y claro, 300.000 euros puede parecer mucho poco, a mí me parece muchísimo, teniendo en cuenta Segovia, la provincia de Segovia. Yo creo que nunca se había recaudado una cantidad tan grande en Segovia por ningún motivo, pero De la no, crisis, Andrés. eso era lo que iba a decir, y es que el 80% de nuestras empresas estaban cerradas, además. Entonces, muchos empresarios generosamente, con sus negocios cerrados y con toda la incertidumbre que había en aquellos momentos de qué va a pasar con mi negocio, voy a poder abrir, no voy a poder abrir, cómo me voy a quedar, pues estuvieron aportando donativos pues hasta que llegamos a esos 300.000 euros. Y a partir de ese momento nos pusimos a trabajar, compramos las primeras EPIs porque nosotros nos habíamos planteado comprar básicamente mascarillas y batas, que eran mascarillas, guantes y batas, que era lo que nos había dicho el consejero, la consejera, perdón, que se necesitaba. Y nos pusimos a trabajar sobre ello, lo conseguimos más o menos rápido, o bueno, hicimos una compra rápida, la verdad. Y como nos sobraba mucho dinero de lo que habíamos propuesto, enseguida nos dijeron desde la Junta, oye, mirar, el verdadero problema no son las EPIs, porque si os acordáis ya ellos enseguida la Junta se puso también a buscar EPIs y realizó compras, vinieron algunos aviones y bueno, el problema pasaba a ser que lo que se necesitaban eran respiradores. No había respiradores y lo único que determinaba que una persona pudiera vivir o morir en esos momentos donde las UCIs estaban saturadas y donde lo que faltaban era el respirador, que era lo que te podía mantener los pulmones activos y que no te murieras, era el respirador. Y no había en ningún lado. Y además todo el mundo estaba buscando respiradores y la administración tenía muchas dificultades para llegar a ellos. Pues nos pusimos a trabajar. Esto la verdad es que fue un reto tremendo y en 3 días empezamos un viernes por la mañana, como a las 11, las 12 de la mañana, empezamos a trabajar con ello. El domingo ya teníamos comprados los primeros respiradores y el martes o el miércoles estábamos entregando los primeros respiradores en el hospital de Segovia. A la semana siguiente continuamos entregando respiradores y así ya hasta que paramos. Luego tuvimos que enfrentarnos a otro reto en el tema sanitario y es que las residencias de ancianos, algunas tenían que medicalizarlas porque eran como los grandes olvidados. Estaban sufriendo muchísimo, pero les habían dejado ahí encerrados de alguna forma para que no se transmitiera la enfermedad, no la recibieran ellos en el caso de las residencias a las que no había llegado el COVID y tenían que enfrentarse a medicalizar las residencias y otra vez con la misma problemática que tiene la administración de tener que realizar compras rápidamente para solucionar un problema. Entonces ahí nos hicieron unos encargos de camas, fonendoscopios, bueno, absolutamente de todo. Que en una semana, diría casi en menos de una semana, porque empezamos un lunes y el viernes ya estábamos entregando, empezamos a entregar material y bueno, hemos conseguido medicalizar una de las residencias más grandes que hay aquí en Segovia, que eso
Ellos a su vez han ido construyendo, adaptando un pabellón muy importante que tenían, que les ha permitido o les ha dado cierto oxígeno a la hora de los tratamientos que tienen que realizar a los ancianos por el tema del COVID, y además ahora les ha permitido prepararse para lo que pudiera venir en el invierno o en el otoño, si es que finalmente llega esto. No sé si, Mariano, con esto te resumo los 3 meses. Pues me los has resumido y además estaba pensando que una pequeña maldad, Andrés, porque tenemos confianza y sabes que te lo digo con cariño, que no me extraña que te propusieran las malas lenguas como posible candidato de no sé qué partido y de no sé qué otro partido y tal, porque eh, te haces una indirecta de pregunta y te has ido a 20 minutos de respuesta. Perdón. Con todo el cariño, Andrés, sabes, esto Sí. se ha aprovechado para hacerme un cafetito con café, que es mucho menos amargo, porque yo normalmente siempre lo tomo con azúcar, pero ahora me lo tomo solo y es fantástico. Y además es más sostenible porque no generamos residuos de estos ni plásticos ni aluminios. Así que, bueno, a la salud de Concafé y de todos vosotros. Andrés, fuera la broma de antes, porque bueno, pues era necesario contar todo este hilo de los 3 meses, además, según se han ido sucediendo. Te iba a decir, ¿cómo tú gestionabas internamente la incertidumbre y el tener que liderar? O sea, bueno, supongo que tú tendrías a lo mejor alguna información extra, bueno, pues por los círculos de COE en los que te mueves o bueno, pues en otros círculos. Pero bueno, esa incertidumbre la teníamos todos y ser el que tenía que encima, bueno, pues tirar del carro, eso tú internamente, ¿cómo lo has estado gestionando? Bueno, ha habido momentos difíciles porque incluso hemos tenido que pedir a los empresarios que entendieran determinadas circunstancias que eran muy difíciles de entender, y sobre todo cuando en las negociaciones que se han llevado desde COE, en este caso Antonio o Gerardo con CEPIME, con el gobierno, había habido durante todos estos meses muchas, o algunos acuerdos que eran difíciles de entender por parte de los empresarios, pero que formaban parte de un todo que se estaba negociando, donde el objetivo era el final y no lo que iba pasando entre medias. Es verdad que aún hoy todavía hay algunas negociaciones pues que cuesta digerir y que como empresarios siempre queremos más. Y luego las incertidumbres que nos trasladaban o que nos generaba el propio gobierno con esos reales decretos a las 12 de la noche o a las 12 menos 5 de la noche, con esas modificaciones que hacían al día siguiente y esas rectificaciones de las modificaciones que hacían 2 días después, pues añadía muchísima incertidumbre a la que yo creo que casi todos nos hemos acostumbrado a convivir a partir de la segunda, porque ya vimos que esto, tal y como es el talante de primero la ministra de Trabajo de este gobierno, donde, pues bueno, y no pasa nada por decirlo, pues tiene una mentalidad comunista-leninista, donde se ha puesto como enemigo. Para ella el empresario es un enemigo y todavía cree en esa lucha en la clase obrera y demás, y lo lleva como bandera, en lugar de la negociación, el trabajo en común, el acuerdo. Pues bueno, era muy complicado, ¿no? Y era muy complicado que el empresario entendiera determinadas medidas, jugando con además la incertidumbre. Y bueno, nosotros siempre hemos trasladado el objetivo final, ¿no? Tenemos que esperar, aquí hay un objetivo final. Ha habido un tema muy, muy preocupante que lo hemos tenido hasta antes de ayer, que era el tema de los ERTES. Primero iban a acabar con el estado de alarma, luego ya se prorrogaron y ya teníamos cierta certidumbre de que llegaban hasta finales de junio. Ahora ya sabemos que va a ser hasta el 30 de septiembre y no es algo con lo que estemos todavía satisfechos. De hecho, las negociaciones continúan porque los ERTES no se pueden quedar solamente hasta el 30 de septiembre. Que hoy ha habido que anunciar hasta el 30 de septiembre y la COE ha tenido que decir que está satisfecha porque los ERTE se prorroguen hasta el 30 de septiembre, pues sí,
pero no se queda ahí o no nos vamos a quedar ahí, vamos a tener que seguir luchando. Entonces, este trasladar que públicamente no se puede hacer o no se hace en algunas ocasiones, porque una cosa muy buena que se ha seguido en esta ocasión desde todas las patronales y es que hemos tenido una misma comunicación, que eso al final nos da más fuerza a los empresarios a la hora de luchar contra toda esta vorágine que nos hemos enfrentado de personas y de leyes para que se vea una sola voz y que esa sola voz tenga mucha más fuerza. Entonces hemos sido capaces de transmitir, por un lado, a la sociedad una serie de información que ha quedado ahí y luego a nuestros empresarios les hemos ido trasladando con esa lluvia fina toda la información que nosotros disponíamos para que de alguna forma se tranquilizaran y pensaran en ese objetivo final. De todas las maneras, no siempre se ha podido conseguir porque las situaciones, y más en una provincia como Segovia, donde hay una parte importante que vive del turismo y donde veían sus negocios cerrados y donde un hostelero o un comerciante no veía ningún horizonte de poder abrir su negocio, y si lo abría no veía ningún horizonte claro de cómo iba a poder abrir y si encima tenía que, por un lado, pagar los alquileres, que en muchos casos no los han rebajado. O sea, ha habido gente que sí le han hecho una moratoria, le han condonado el alquiler, le han hecho descuentos y demás, pero ha habido otro tanto de personas que no han recibido ningún tipo de ayuda, entre otras cosas porque hay propietarios de locales que es que viven de eso y se han visto con la misma problemática, o sea que es que ha habido mucha problemática. Entonces, imaginaros esos empresarios que se enfrentan a que tienen la deuda del alquiler de sus locales y que estaban viendo que se tenía que incorporar el personal y no había actividad, o sea, cero actividad, cero ingresos y todos los gastos. O sea, era tremendo y por mucho que le dijeras, difícil de entender. La verdad es que sí, Andrés, ha sido complejo. Em, Cuéntame cómo cuando llegabas a casa, porque sé que bueno, confinado no has estado mucho, porque bueno, pues había cosas que hacer fuera de casa por tu trabajo. Pero luego cuando llegabas a casa, ¿cómo te gustaba, bueno, pues un poco olvidarte del mundo y relajarte, desconectar? Pues si te digo No la sé si verdad, ahora o durante. antes, ¿eh? Cuéntame, no sé si tienes... Claro, es que ahora, hasta hace prácticamente 15, 20 días, era todo lo mismo. Entonces no había descanso y ha sido una realidad porque hemos mantenido reuniones con todo tipo de personas, tanto individuales de empresarios como con CECALE, nuestra patronal a nivel regional, como COE o CEPIME, como con muchísimas, ¿no? Que hemos estado reunidos y hemos hecho reuniones a las 9 de la noche o reuniones que se han extendido hasta las 12 de la noche y ha sido un diario. Hemos empezado muy pronto y hemos acabado muy tarde. Pero bueno, esto yo creo que casi todos, ¿no? Porque el teletrabajo ha traído que trabajamos más y que además nos hemos habituado todos a que no hay horas, ¿no? Ya casi podemos llamar a cualquier hora, cosa que antes de que ocurriera esto, pues a determinadas horas tú no hacías llamadas y no te planteabas tener una videoconferencia a las 8 de la tarde. Por ejemplo, salvo que fuera un tema gravísimo, 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 ¿no? Pero en ese caso cogías el teléfono, no te reunías como ahora nos reunimos. Entonces, hasta hace prácticamente 15 días, la verdad es que no ha habido ese descanso. Es verdad que desde hace 15 días la cosa ya, desde que hemos vuelto a esa nueva normalidad, se ha normalizado. Ya está viendo, bueno, ya lo veis vosotros, ya no hay tantos webinars como había antes, ya no hay tanta videoconferencia, incluso se están promoviendo ya reuniones presenciales o algunas reuniones presenciales o mixtas, presenciales con videoconferencia. Ya volvemos a tener horarios normales, empezamos a tener horarios normales, o sea, ya no es una norma que trabajas desde las 7 hasta las 10 de la noche, ahora ya, o que las conversaciones o las reuniones se alargan hasta las 10 de la noche, ahora ya volvemos otra vez a tener cierta normalidad, no la normalidad del todo, pero sí cierta normalidad en nuestra forma de trabajar y de relacionarnos y yo he vuelto a esa normalidad. Yo ahora estoy intentando apagar mi ordenador a las 8 de la tarde, como muy tarde,
Ayer lo apagué un poquito más tarde, pero porque una de las cosas buenas que a mí me ha traído esto de las videoconferencias es que yo tengo una actividad de viajes muy, muy importante y bueno, pues ahora con las videollamadas, con las reuniones telemáticas, me reúno con mis clientes o con las personas que colaboro y trabajo y claro, la parte de América, todo el continente americano, por las tardes nuestras es cuando ellos empiezan a trabajar. Entonces aprovecho y estoy aprovechando muchas tardes y sigo aprovechando muchas tardes para estar reunidos con ellos y mantener reuniones. Ayer tenía una reunión con Liverpool, que es un negocio que es como el Corte Inglés, es exactamente una calcamonía del Corte Inglés, pero en México. Y terminábamos a las 8:30 de la tarde, más o menos. ¿Y qué hice? Pues ayer vino mi hijo de Madrid, que mis dos hijos viven en Madrid, aunque el mayor ahora se ha trasladado a Segovia, y el pequeño se viene porque los viernes trabaja, él ya ha empezado a ir al despacho, pero los viernes han decidido que teletrabajan y se ha venido a Segovia. Y nos fuimos a tomar una cerveza a la Plaza Mayor de Segovia. Fantástico. Pues sí, poco a poco hay que volver y además apoyar la hostelería. Está por ahí calladito y escuchando José María, que esta semana hemos tenido el placer de disfrutar de nuevo en su casa y eso es el mejor síntoma de la nueva realidad, ¿eh? Así que dure y que se anime todo el mundo a volver a Segovia. Bueno, dime, Andrés, 3 valores que crees que un líder tiene que tener en estos momentos. Bueno, yo creo que la sinceridad es un tema, yo creo que es un valor, o la honestidad, un valor muy importante, la honestidad con los suyos, con su entorno, con sus clientes, consigo mismo. Yo creo que ese es un valor muy importante y que no siempre nos encontramos. Yo creo que el tenerla claro cuáles son sus objetivos y cuál es su proyecto y ser capaz de trasladarlo, tener esa capacidad de empatía con los demás y nuevamente con tu equipo, ¿no? Porque es sumamente importante que todos los demás confíen en lo que tú estás trasladando, en lo que tú estás diciendo, en lo que tú crees al final, en definitiva, que es lo que va a hacer que tires para adelante y que tu negocio tire para adelante. Y luego, la generosidad. Y la generosidad porque yo lo que he visto en mi vida, en aquellos grandes empresarios en los que me he fijado, es que todos aquellos que de alguna forma son generosos, todos, y no sé por qué, pero todos han triunfado. Todos han triunfado. Y se puede ser generoso de muchas maneras, ¿no? Pero esa generosidad y esa generosidad percibida por los demás, al final he visto que en muchos empresarios ha funcionado. Y yo me fijo en eso, ¿no? Y bueno, aunque esté mal decirlo porque está aquí delante, ¿no? Pues José María, que es un gran ejemplo, por ejemplo, por nombrar una persona, ¿no? Porque además estaba pensándolo antes, ¿no? Dices, oye, normalmente cuando te dice, oye, ¿y tú en qué líder y no sé qué? Y siempre, pues Bill Gates, Amancio Ortega, no, pues José María de Segovia. Claro, pues ¿cómo eres capaz de, joder, tener una idea tan clara con todos los inconvenientes? Porque José María los inconvenientes no los cuenta, pero los habrá tenido. O sea, cuenta muy, pero los habrá tenido, como Amancio Ortega, pero los habrá tenido. Y cómo eres capaz de luchar por una idea, cómo eres capaz de transmitir esa ilusión no solamente a tu equipo, y eso se percibe cuando tú llegas a cualquiera de los establecimientos de José María. Cómo esa ilusión la perciben los demás cuando eres cliente, o sea, tú la trasladas a tu equipo, pero también se la estás trasladando a tus clientes. Y cómo no dejas de ser generoso nunca. Y generoso es en todos los aspectos. O sea, ¿por qué tiene tanto éxito José María? Por supuesto porque da un buen servicio, una buena calidad, muchísimas cosas, ¿no? El culto a la mesa, pues todo lo que es José María cuando tú vas a
allí te transmite o es capaz de transmitirte. Perdona, José María, perdona, si hablo, pero la generosidad, que es algo que tiene mucho valor y además se percibe y no siempre cuesta tanto. Y marca la diferencia, además. Marca la diferencia. Me encanta Ya porque no me luego... preguntes cuál es mi líder. No, te iba a preguntar, no quién es tu líder, sino qué lección has aprendido tú. Nos puedes decir si quieres el líder o no, pero bueno, alguien que te hubiese dado un consejo de esos que lo recuerdas realmente y que te ha servido un poco como guía o hoja de ruta, ¿no? En tu vida profesional. Bueno, yo la verdad es que me ha gustado siempre escuchar y he tenido la suerte de estar siempre rodeado de gente más mayor que yo, desde que empecé mi carrera profesional. Y siempre me he relacionado bien con las personas y con las personas más mayores que yo para ser capaz de absorber. Bueno, lo hacía naturalmente, o sea que no es que hubiera un interés, pero me he encontrado siempre a gusto y yo no te diría tanto una cosa o una persona, sino que esto ha sido para mí una cosa muy importante y es que desde el principio he ido aprendiendo y empapando de aquellas cosas que veía de mis mayores, de los mayores con los que me relacionaba y lo he mantenido hasta el final. Y yo admiro igualmente mucho a una persona aquí de Segovia que es un hombre que se dedica a la carne y que pues seguramente tenga una de las ganaderías más grandes de Segovia y que es un hombre que empezó con 14 años, que su padre le dio una vaca y le dijo, venga, ahí vas. Este hombre es una fuente de sabiduría y no ha ido al colegio nunca, ¿no? Pero es una fuente de sabiduría increíble. Yo me la encontré en el Consejo de Caja Rural, que yo soy consejero de Caja Rural desde hace unos cuantos años y me la encontré allí. Y de este hombre solamente he aprendido cosas buenas y consejos buenos, ¿no? Entonces yo creo que he disfrutado y he aprendido mucho de haber estado o de haber sabido o de haber tenido la suerte de rodearme de personas que han sido capaces de enseñarme o que tenían esa habilidad, ¿no? O esa naturaleza y yo he podido aprender mucho de ellos. Qué bueno, Andrés. Bueno, para terminar, antes de abrir el micrófono a los asistentes, pues si te quieren hacer alguna pregunta, yo egoístamente te quiero preguntar un poco por qué, empezaste a venir a los almuerzos del Club CEO en casa de José María y por qué luego decidiste seguir avanzando y te hiciste socio y estás en un cónclave y bueno, cuéntanos un poco tu experiencia con el club. Pues mira, yo decidí ir a los almuerzos porque un amigo de aquí de Segovia, Ángel Luis Llorente, me habló de ti, me habló de los almuerzos y de tu proyecto, me habló desde el principio lo que querías hacer cuando lo estabas montando. El primer día que te reuniste con José María, me lo comentó él, que había estado contigo, había coincidido, me dijo, mira, se ha reunido incluso ya con José María porque tiene idea de hacerlo en el restaurante de José María y me contó el modelo y la verdad es que al principio lo hice por apoyar un proyecto que me parecía muy interesante para Segovia. Y al principio, incluso la primera vez que fui pensando pues en apoyar un proyecto que desde mi punto de vista y para Segovia pues podía ser la leche, ¿no? Porque eso de que vinieran grandes CEOs a Segovia, que pudieran conocer la ciudad, ver Segovia, que para mí era en mi mandato como presidente del FE es un tema importante, el reindustrializar Segovia y diversificar el tejido empresarial, pues el que viniera aquí gente que pudieran en algún momento pensar en Segovia como destino de sus inversiones, me parecía la leche, ¿no? Y que eso pudiera ser una realidad. Y fui la primera vez porque me lo comentó Ángel Luis y con esos ojos, ¿no? A ver qué pasaba allí. Y la verdad es que la primera comida me gustó muchísimo, estuvo muy interesante y a partir de ahí empecé a repetir. Y no solamente con ese objetivo, sino porque me era interesante para mí. O sea, ya no era
solamente por lo que pudiera ser el Club CEO para Segovia, sino por lo que yo estaba aprendiendo o el hecho de participar en esas reuniones que me empezaban a gustar mucho. Y luego, cuando surgió el tema del cónclave, se ha metido una llamada o algo, Mariano. No, era Tapia, le he silenciado. Y cuando empezó el tema del cónclave, la verdad es que lo vi muy interesante, pero lo vi sobre todo luego interesante después de la primera reunión, porque en la vorágine que llevamos cada uno, cómo nos permitía tener un día para nosotros y ese día para nosotros poder compartir nuestras cosas con amigos que te podían, bueno, que se convertían en amigos y que te podían hacer o ayudar o dar un buen consejo o poder comentar, el otro día lo hablábamos esto, ¿no? Poder comentar cualquier cosa que al final, tanto profesional como personal, porque hemos oído en muchas ocasiones temas personales, muy personales, pues cómo poderte liberar de eso, compartirlo y recibir pues las palabras de cualquier compañero y bueno, teniendo además la tranquilidad de que las cosas se quedaban ahí y que bueno, nos ha ayudado mucho a todos, yo creo, y ha sido una experiencia, está siendo una experiencia muy buena para todos. La verdad es que sí, mira, esta semana nos hemos reencontrado y ha sido muy, muy emotivo. La semana que viene, creo que es, o la siguiente, nos reencontramos el siguiente grupo del cónclave. Veo ahí a Eugenia y a José con muchas ganas de volver a abrazarnos con mascarilla o como sea, pero yo creo que no hay que perder ese contacto físico que este confinamiento nos ha ido quitando. Pero yo creo que bueno, todos los que estamos aquí somos gente de contacto, de poder mirarnos a los ojos sin pantallas de por medio y bueno, eso habrá que ir recuperándolo. Bueno, voy a quitar la grabación.